Oh, Este, Tania, otra cosa importante que hay que decir, ¿no? El centro es decime vos, corregime, en Latinoamérica es el primero y ujú. creo que la referencia para Latinoamérica es Uruguay. Sí, sí, exactamente. Nosotros formamos parte de lo que es IAIP, la Asociación Internacional de Psicología Individual, y somos el único centro vinculado a IAIP en Latinoamérica. Exactamente, junto con 26, creo que hoy por hoy son 26 países asociados a la asociación. Bárbara, porque sí, después ya estábamos hablando más arriba de referentes en Colombia, por ahí, pero lo que es de Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, las referencias son ustedes. Exactamente, sí. Bien, bien. Sí. Bien. Bueno, comentaba esto del centro de estudios. Ustedes pueden buscar allí también. Tenemos una página web donde se cuelgan materiales, información, novedades de actividades. Tratamos de tener siempre en movimiento el centro. Invitamos a mucha gente que quiere colaborar con nosotros y bueno, por allí si tienen ganas de introducir un poco más en algún conocimiento o en alguna labor que hace el centro y también de distintos psicólogos adlerianos del mundo que contribuyen. Por allí pueden encontrar también lindos materiales para leer, para compartir. Bueno, avanzamos, Ilse. Ahí está nuestro amigo Alfred. Muy bien. Bueno, se me ocurrió poner una foto en dibujo. Me parece que ya estamos tan cansados de ver tantas fotos de Adler por allí. Está hecha a mano. Habla un poco bueno, de este sentimiento comunitario que caracteriza la teoría de Adler, cuando tenemos este tipo de obras de personas que se dedican a compartir su sentir a través del arte, bueno, que es una de las indicaciones para la terapia también. Así que elegí esta foto para presentarles y contarles un poquito de la historia de Adler. Adler nace el 7 de febrero de 1870 en un barrio humilde de la ciudad de Viena, en una familia también sumamente humilde. A lo largo de su infancia presenta varias dificultades a nivel de su salud, tiene tuberculosis, tiene reumatismo, la pasa bastante difícil. Luego, ya de adulto y luego de haber eh, salvado varias de sus dificultades biológicas, logra entrar a la Universidad de Viena, donde se especializa en oftalmología. Tiempo después se interesa por la psicología y toma contacto con Freud. Establece un vínculo de mucho intercambio, se reunían mucho, les gustaba esta cosa de compartir y de avanzar en los conocimientos de la psicología naciente en ese momento. Y Freud invita a Adler a participar de la reunión de los miércoles, pasando a ser Adler el cofundador de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y primer presidente. Es, después de Freud, la figura más importante en lo que es la sociedad, lo que era el movimiento psicoanalítico de la época. Luego, con el tiempo, fueron viéndose diferencias en la forma de concebir al hombre, en la forma de concebir la psicología. Y es en 1907, con la publicación de Adler de su obra Estudios sobre la inferioridad de órganos, donde se establece, ya por primera vez quizás a nivel de las publicaciones, las diferencias que Adler tenía con la teoría de Freud, las diferencias que Adler proponía de las propuestas de la doctrina freudiana, y es Adler cuando establece que los principios fundamentales que determinan la neurosis no necesariamente tienen que ver con una etiología sexual, y allí comienzan a generarse ciertas tensiones, y es en 1911 cuando se efectúa la separación con Freud,
Adler abandona la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Unos meses después escribe El carácter neurótico, que marca la independencia de Adler y el inicio de la psicología adleriana. Comienza con esta obra que yo les cuento, que mostré por aquí, Carácter neurótico. Comienza con un epígrafe de Séneca. Dice: todo depende de la opinión, cada cual es tan miserable como cree ser. Lo que establece Adler aquí es la responsabilidad del ser humano de su propia vida. En 1914 funda la Revista Internacional de Psicología Individual con el propósito de dar a conocer su teoría. Luego de que esta obra no fuese aprobada, ¿perdón? Sí, Tania, por ahí también compartirle algo importante. Dime. No sé si por ahí vos lo estabas por decir, que todos los otros hicieron una tesis de presentación que tenía que ver con lo médico, ¿no? Jung, por su lado, y Freud sobre las afasias. En cambio, Adler presenta su tesis sobre el carácter neurótico, o sea, en un medio social de tensión, de poder, en donde estaba medicina por un lado y filosofía por otro, y que en ese caso era una lucha entre estos dos ámbitos que no reconocían su producción ni propiamente médica ni propiamente filosófica. Bien, gracias por ese aporte, Ilse. Sí, así es. De hecho, termina negándole. Tal cual, sí. Adler envía este manuscrito a Estados Unidos en el Titanic. Sí. Y se frustra mucho cuando se entera del hundimiento del Titanic, porque veía allí una puerta, una posibilidad para expandir sus conocimientos y expandirse profesionalmente en su teoría. Y luego se entera de que finalmente su obra llega a Estados Unidos porque había sido enviada en otro barco. Además, tiene un sueño premonitorio en donde se hunde el barco, que se hunde su trabajo, y después se entera que se hunde el Titanic, ¿no? Y pasó. Exactamente. Después, no es como ahora, que decirle a los chicos que lamentablemente no es como ahora que uno se entera inmediatamente de las cosas, ¿no? Tardó meses en enterarse de que había llegado su trabajo, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que compartió esa doble frustración, pero bueno, finalmente luego termina siendo un exitoso y reconocido psicoanalista en Estados Unidos también. Luego de la Primera Guerra Mundial, Adler crea las clínicas infantiles en Viena para tratar problemas psicopatológicos en los niños, llegando a tener más de 30 centros. Podría considerarse Adler como un pionero en esto de la psicología infantil también. ¿Avanzamos? A ver si me hace caso. Ahí está. Muy bien. Cuestión de nombres. Cuando Adler decide continuar su camino abandonando la Asociación Psicoanalítica de Viena, al mismo tiempo invita a quienes quieran seguirlo y moverse de las líneas impartidas por Freud, entra en la situación del nombre de este movimiento que comienzan a crear de disidentes. Se sabe que Adler, como todo ser humano, tenía condiciones muy buenas, como lo fueron el interés por el otro, el compromiso con el bien social, pero también tenía de las otras, y se dice que no era muy bueno escribiendo. Le gustaba mucho, o por lo menos le iba muy bien en lo que eran las exposiciones en grandes espacios. Se hacía lo que hoy conocemos como un role-playing. Él allí hacía sus demostraciones, pudiendo transmitir estos conceptos que venía realizando. Yo creo que allí es donde se ve esto que les decía al principio, la diferencia entre lo que es una ciencia con terminologías que pueden llegar a muchas personas,
pero la complejidad que hay debajo de esas terminologías. Fueron Heinz y Robert Ansbacher, así como Dreyfus, quienes luego pudieron sistematizar todos estos escritos y que tenía Adler por allí, y hoy por hoy podemos acceder a su obra de una forma más ordenada y más vinculada a nuestra actualidad. Pero, bien, fueron sus seguidores quienes llevaron adelante esto de sistematizar las obras. Sin embargo, vamos a ver en los distintos libros esta cuestión de la terminología que también va avanzando, así como habla en su principio de carácter, luego lo va a llamar estilo de vida. También sucede lo mismo con la manera en cómo él define su ciencia, ¿verdad? Al principio lo llama Liga para la Investigación Psicoanalítica Libre. Y allí, junto con otros profesionales que también abandonan la Asociación Psicoanalítica de Viena, generan este movimiento de comenzar a teorizar sobre distintas formas de la psicología. Y es en 1912 cuando le pone el nombre de psicología individual. Todo un problema. El punto de dejar eso de lo analítico, ya que para Adler, a diferencia de Freud, que utilizaba términos más mecanicistas, de aparatos, de funciones, Adler concebía al hombre desde la totalidad. Entonces, desafortunadamente, quizás, dicen algunos, utiliza el nombre de individual. Individual porque refiere al individuo y lo utiliza desde el punto de vista del latín como lo no divisible. Pero este término realmente genera que en el uso cotidiano, aún hoy en día, hable como de individuo, de uno, de lo separado del grupo, todo lo opuesto a lo que Adler quiere transmitir en el nombre que elige para su psicología. Por allí en la obra que ustedes tienen, el profesor se las presentó, no sé si se ve por allí, el fundamento del análisis adleriano de Michael Tietze. Allí dice que Adler fundó su doctrina en los principios de la filosofía fenomenológica, según los cuales la psique humana está organizada de acuerdo con estructuras de totalidad. Un poco era lo que Adler pretendía transmitir bajo el nombre de psicología individual. Dreyfus dice que si Adler hubiera esperado un tiempo, hubiese llamado su psicología holística, como un nombre más apropiado. Yo les voy a leer por aquí. Dice, algunos como Kunkel han hablado del análisis individual, mientras otros colaboradores de Adler, como lo fue Paul Fish, habló de análisis de finalidad. Y Dreyfus, el auténtico sucesor de Adler, fue quien usó el término teleoanálisis, tal como lo presenta Tietze en esta obra. ¿Vamos bien por aquí? Sí, le estoy diciendo que es palabra importante para poner en el pizarrón también. Perfecto, genial. Ya vamos adentrándonos a los principios fundamentales de la psicología adleriana. Un chisme de la época. Dicen que en esto de como digamos, medio de tensión ahí en la Viena contemporánea, había un café en donde se reunían los freudianos y otro café en donde se reunían los adlerianos. Y que el tema era que Víctor Frank no podía entrar a ninguno de los dos. Claro. Bien. Sí, hasta tenían sus cafés en donde se reunían para las tertulias. Exactamente. Mucha atención, que hoy por hoy también presente, quizás no tanto con esa atención, ¿verdad?
nosotros desde el Centro de Estudios Adlerianos llamamos a nuestra formación Psicología Adleriana Comparada, porque no dejamos de conocer otras teorías, otras psicologías, y el avance y la utilidad que también tiene. De hecho, en Uruguay asistimos a la Federación Uruguaya de Psicoterapeutas, donde, bueno, como hoy estamos como colaboradores, es una suerte de formación permanente, donde a los terapeutas se les exige, se les pide transitar por 5 líneas distintas de la psicología para otorgar el certificado uruguayo de psicoterapia impartido por FUPSI, con esta finalidad, ¿verdad? Con esta humildad de que no todos sabemos todo y que no la teoría de cada uno no es absoluta y única, sino que cada corriente tiene como sus conocimientos, sus avances, que es de bueno reconocerlos. Muy bien. Bien. ¿Otro? Sí. Ahí está. Muy bien. Decíamos que, bueno, ya nos acercamos a algunas ideas que proponía Adler, como la finalidad, el concepto de la persona desde el punto de vista holístico. Ahora vamos a ir viendo un poco más cada uno de estos conceptos que nos van a permitir comprender 2 ideas fundamentales, allí veo que me quedó corrido, que son estilo de vida y sentimiento de comunidad. La psicología adleriana es una psicología, al igual que Freud y que Jung, profunda. Pese a que no les interesaba demasiado este término, hace referencia a que reconocen la existencia de la no conciencia, del inconsciente desde la no conciencia. Adler define el inconsciente como diciendo el hombre sabe más de lo que comprende. Hay cosas allí que están y que no necesariamente están en la conciencia, en el presente, desde ese punto de vista, pero siempre comprendiendo que la finalidad inconsciente tiene que ver con la línea del movimiento, pero que el hombre, Adler graba al hombre con la responsabilidad, como veíamos un poquito más arriba. La psicología adleriana es fenomenológica. Se dice que la psicología adleriana es fenomenológica porque no trata de buscar los correlatos objetivos, sino subjetivos de la conciencia. Esto es la interpretación subjetiva que las personas hacen de sí mismos, del mundo y del entorno. Nosotros en la práctica clínica, una de las primeras cosas que buscamos es la autoimagen, la heteroimagen y la cosmoimagen. Eso nos permite acercarnos a comprender lo que es la fenomenología del estilo de vida de ese individuo. Es decir, ese movimiento interno, esa interpretación subjetiva que lleva ese movimiento interno a verse a sí mismo y a verse en el mundo, y a tener desde ese conocimiento una manera de actuar en su vida, una manera de moverse en su presente. Tania, disculpa, ¿Sí? ahí también es algo como, para mí, yo lo compartí con vos y lo compartí con Andrés, pero es una opinión personal. Adler y Pichon-Rivière son antecedentes de muchos de los abordajes conocidos después. Con esto que decís hay algo importante, es decir, muchos le dan a la sistémica el hecho de que dejó de plantear el problema del adentro y del afuera, como que el ser humano es un adentro y un afuera. Y esa que ya lo plantea antes que la sistémica. En esto que vos decís, es un dinamismo, holos quiere decir todo, para holístico viene de ahí de todos. Es un todo dinámico, en movimiento, pero que también es un sistema abierto, por decirlo desde otro lugar. Entonces también no es que le da una primacía, como vos decís,
como es el psicoanálisis freudiano, a lo inconsciente por encima de todo lo otro, sino que lo no consciente, en el orden de que no es el inconsciente freudiano, y lo consciente, forma parte de esta totalidad. Exacto. Entonces esto es importante verlo y es importante también ver que desaparece para el abordaje adleriano el problema del adentro y del afuera. El ser humano es adentro y afuera. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. En alguna obra de Dreyfus decía que la psicología adleriana era como una cesta de frutas donde cada uno escogía lo que quería. Por eso hoy se sabe mucho de psicología adleriana sin ser reconocido el origen de ese saber. De todos modos, no es nuestro propósito estar marcando, nombrando qué cosa de Adler hay por allí, de nuestro profesor Yair Hassan. Yo soy formada con él, hoy ya no nos acompaña. Soy de las primeras generaciones de psicología, de psicólogos adlerianos aquí en Uruguay. Realmente tuve la suerte de conocer a Yair y todas las cosas, todos los conocimientos que podía transmitir a lo largo de la cantidad de años que transitamos juntos en la formación. Él decía que no era, la pregunta no es si eres o no eres adleriano, sino cuán adleriano eres. En esto de que, bueno, justamente muchos conceptos, además, por lo que hablaba hoy, la terminología es bastante cotidiana, entonces muchos utilizan los conceptos establecidos por Adler sin reconocer el origen, ¿verdad? De hecho, Víctor Frank tiene un libro que se llama El sentido de la vida, que es una de las obras también escritas de Adler con el mismo nombre. Sí, en 1930. Trabajamos juntos mucho tiempo también. Sí, sí. Bueno, seguimos. La psicología adleriana es constructivista en el sentido de que el hombre participa activamente sobre su realidad. Hay una responsabilidad, como yo les decía anteriormente, que imparte Adler sobre el ser humano. Y dice Dreyfus, Adler nos libera de la causalidad y nos graba con la responsabilidad. Un poco lo que tú decías, Ilse, hoy al principio, sobre la concepción freudiana más causalista. Adler permite, nos enseña y cambia la forma de ver nuestra propia vida cuando comprendemos que somos los dueños de nuestro presente y de nuestro futuro, ¿no? Dice, cada uno es tan miserable como quiere serlo, decía Seneca. Bien, en 1911 Adler se separa de Freud y meses más tarde publica su libro El carácter neurótico. Se los mostré hoy, ahí está. Y es la carta de independencia de la psicología adleriana. Esta obra comienza con el epígrafe de Séneca que decía: todo depende de la opinión, cada cual es tan miserable como cree serlo, les decía hoy. Y vemos aquí en este concepto o en este principio de la psicología adleriana como constructivista en este aspecto. Otra característica, como decíamos recién también, es lo holístico, porque concibe al hombre en su totalidad, el sujeto como ser social que participa activamente en su entorno. La teoría adleriana es teleológica o finalista. Todo comportamiento humano persigue un fin. Nadie hace algo para nada, ¿verdad? Esto es un poco, lo vamos a ver sobre el final, es una de las cosas que tratamos de impartir en lo que es el parenting o el área de la educación,
cuando tratamos de comprender los comportamientos de los niños y el vínculo con el adulto, algo que es importantísimo que comprendan, para que comprendan qué es lo que está pasando allí en ese vínculo que hace ruido, es esto de justamente que les decía recién, de la finalidad del comportamiento. Todos hacemos algo para algo. Y cuando se generan confrontaciones entre los niños, los jóvenes y los adultos, comprender que así se establece una pelea de poder. Y cuando uno pelea, no pelea para perder, ¿verdad? Pelea para ganar en esto de la finalidad del comportamiento. Luego vamos a llegar a ese punto si el tiempo nos alcanza. En esta concepción del ser humano, este movimiento, esto de lo teleológico, es ir de menos a más. Es el avance del ser humano en su crecimiento anímico, en su desarrollo. Teníamos un profesor, no sé si me ven, que siempre decía, el movimiento tiene que ser de menos a más. Esto que trata de que el ser humano busca la perfección. ¿En qué sentido concebimos la perfección? Desde dos cosas muy importantes que requiere un ser humano para un desarrollo sano, y es el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de valía. Las personas buscamos pertenecer a nuestro grupo. Encontramos distintos mecanismos según las interpretaciones que hacemos, como les decía hoy, del mundo, de uno mismo, de los otros. Buscamos, después de esas interpretaciones, pertenecer a un grupo. El sentimiento de valía tiene que ver con esto de saberme importante para el otro, de que el otro me tiene en cuenta. Jair siempre decía, hay dos emociones como el amor y el odio que pueden ser manejadas por un ser humano. Sin embargo, cuando un ser humano es ignorado, genera un sentimiento de desvalía tal que lleva a una comprensión del mundo y a una forma de encontrar este paso de menos a más, a veces equivocado, ¿verdad? Producto de ese no sentirse perteneciente y no sentirse valioso para su grupo. Seguimos, porque no quiero entreverarlos. La psicología adleriana es optimista. Si bien no desconoce el porqué, porque esto es importante, Ilse también lo nombraba hoy, bueno, la psicología freudiana por allí se preocupaba o se preguntaba más el porqué de las cosas, y la psicología adleriana se pregunta más el para qué. No desconocemos el porqué, es importante saber de dónde venimos, pero no nos podemos quedar con eso. El pasado ya lo perdimos, el futuro es lo que nos queda. Entonces, todo lo que hagamos hoy va a ser en pro de ese futuro, el para qué hacemos las cosas, ¿verdad? Hoy más adelante les decía que todo comportamiento tiene una finalidad. Bueno, esa finalidad tratamos de buscarla, para conocerla, preguntándonos el para qué. Y también en esta perspectiva volvemos al punto de la responsabilidad de la que hablábamos hoy. La psicología adleriana es preventiva, ya que se anticipa a los tratamientos, por ejemplo, a través del parenting. Adler, luego de la Primera Guerra Mundial, dice que las personas, más que psicoterapia, lo que necesitan es educación. Desde allí instala también el aspecto de la psicohigiene, el aspecto preventivo de la psicología. La psicología adleriana es positiva, ya que pone el énfasis en lo mejor del paciente, en las fortalezas, y no se centra tanto en lo que no hay, sino en lo que sí hay. Es decir, si tenemos una persona con la cual vamos a trabajar, podemos conocer sus dolores, podemos conocer las causas que llevan a que esa persona esté en ese momento con un sentimiento de malestar. Pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que saber
cómo salir de esa situación, cómo resolver ese conflicto que trae la persona. Y para ello vamos a necesitar saber qué herramientas tiene la persona. Por eso es importante conocer el estilo de vida a través de un exhaustivo, investigar su estilo de vida, porque es allí donde vamos a conocer las fortalezas, y son las fortalezas las herramientas que van a permitir que esa persona pueda sentirse mejor, pueda mejorar, pueda cambiar su situación. La psicología social la psicología adleriana es social porque concibe al hombre como un ser social en y para la sociedad. Un poco ya lo que decía hoy, somos seres sociales que dependemos del otro, vivimos en sociedad. Y también es axiológica porque, bueno, otro de los puntos importantes en la teoría, así como les decía hoy, el estilo de vida también lo es el sentimiento de comunidad, que tiene que ver con el valor. ¿Avanzamos? Sí, por ahí le decimos que axiología, logía es estudio o tratado, axio es valor. Okay. ¿Sí? Como para que sepan el sentido etimológico de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Axio quiere decir valor. Logía es estudio o tratado siempre. Ay, bueno, vio, acá tenemos que cada uno de los principios que le fui leyendo, habíamos hecho una diapositiva para cada uno. Lo vamos repasando, así avanzamos rápido. Entonces decíamos la psicología profunda, la psicología adleriana es profunda, el hombre sabe más de lo que comprende, así define Adler el inconsciente, es fenomenológica, no trabajamos con los hechos en sí mismos, sino con la interpretación subjetiva de los hechos. Y ahí también recordamos lo que quiere decir painómenos, que es aquello que se pone en evidencia ahí. Y lo que se pone en evidencia ahí, en este caso, fundamentalmente es lo hermenéutico. Ya les decía que hermenéutica es el arte de interpretar. Exacto, exacto. Hay una anécdota que se establece en los escritos de dos soldados que tienen una intervención al mismo tiempo, a ambos se les amputa un brazo. Tiempo después, uno de los soldados vive de la pensión que recibe del Estado y tiene una vida bastante desafortunada, y cuando se le pregunta, realmente tiene una visión muy pesimista de la vida por sus circunstancias. El otro soldado, que había atravesado la misma situación, había llegado a formar su familia, a tener su empleo, y dice que no comprende para qué tenemos dos brazos si con uno es suficiente. Es como un ejemplo bien lúdico de lo que puede ser esto de la interpretación subjetiva, ¿verdad? De dos hechos exactamente iguales, como cada uno lo transforma según la interpretación que hace de su propia vida y de los hechos. Constructivista, Adler las libera de la causalidad y nos graba con la responsabilidad, dice. ¿Seguimos? Holística, la unidad de la personalidad, concibe al hombre como un todo no divisible. Teleológica, todo comportamiento persigue un fin. Hay una finalidad ficticia que guía el estilo de vida. Vamos a seguir sobre esto más adelante. Optimista, el pasado ya lo perdiste, solo queda el futuro, decía Adler. Y sobre esto, la importancia a nivel de la clínica. Las personas que viven atadas al pasado son personas con un comportamiento más de índole depresivo. Y las personas que viven atadas al futuro tienden a tener indicios más de ansiedad. Entonces, el presente es algo muy escueto, porque el presente pasa a ser rápidamente pasado. Sin embargo, encontrar el equilibrio entre ese presente y ese futuro para evitar la ansiedad, que es una de las cosas que hoy por hoy vemos en esto de que todo es rápido en este mundo en el que vivimos, todo es para ayer. Vemos a muchas personas con un grado de ansiedad y de no poder manejarlo, ¿verdad?
Bien, seguimos. Preventiva. La persona más que terapia necesita educación, decía Adler. La importancia de esto de la prevención en la salud mental. Y en esto que vos también decías, es un antecedente, sobre todo en Estados Unidos, de la psicohigiene, la psicoeducación y la psicología comunitaria también. Exacto, exacto. Adler decía, un niño de 4 años que evita jugar, a los 40 será un adulto que evita el contacto social, las reuniones y las actividades con otras personas, ¿no? Entonces, la importancia allí de lo que es la psicohigiene. Es positiva. Adler fue pionero también en no centrarse en la enfermedad, sino en el desarrollo de potencialidades individuales, esto que decíamos, ¿no? Nos centramos en lo que sí hay, porque lo que no hay la persona ya sabe. Cuando una persona llega a la consulta, es porque ya intentó muchas otras cosas y no encontró la solución a su dolor. Por eso también esto de relacionar, más allá de que por ahí volvemos, pero el sentimiento de inferioridad en sí no es traumático ni negativo, es posibilitador. Exacto, exacto. El sentimiento de inferioridad es lo que impulsa eso que yo les decía hoy, que el ser humano vaya de menos a más. El sentimiento de inferioridad está en el ser humano por su propia condición. Cuando nacemos somos de la especie que necesita de más tiempo de cuidado del otro para lograr nuestra autonomía. Eso nos hace ser inferiores, pero es un sentimiento de inferioridad natural. Cuando se generan circunstancias en nuestro entorno y en esto que yo les decía hoy, en la forma en cómo interpretamos nuestro entorno, que son desfavorables y generamos una impresión desfavorable de nuestra propia realidad, comenzamos a sentarnos más en el sentimiento de inferioridad y no tanto en esa línea de movimiento hacia adelante, en ese paso de minus a plus. Volvemos sobre esto después. El social, el hombre como ser social que actúa en y para la sociedad. Axiológica, el sentimiento comunitario como principal postulado adleriano. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a centrar un poco en comprender el estilo de vida. El estilo de vida no es más que la personalidad, pero no queremos quedarnos en definiciones tan sencillas para poder comprender justamente lo profundo de la psicología adleriana. Entonces, el estilo de vida es la manera de sentir, pensar y actuar de cada persona en cada circunstancia. El estilo de vida tiene determinadas características, peculiaridades, que se las voy a pasar a nombrar ahora, que no están en las diapos. Es precoz. El estilo de vida es precoz porque se forma alrededor de los 4 o 5 años. Hay otros autores que ahora dicen que, bueno, que hasta los 10 años aún continúa conformándose el estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el estilo de vida se va conformando según estas impresiones de las que hablábamos recién, que la persona hace sobre la autoimagen, la heteroimagen, la coismoimagen, y luego ya su comportamiento va a quedar sujeto a ese estilo de vida que la persona fue creando en sus primeros años. También es finalista porque persigue una finalidad, una línea directriz, es una línea inconsciente de vida, este movimiento de menos a más que hablábamos hoy y que investigamos a través del para qué. El poder creador del estilo de vida, que no solo se refiere a la creatividad de los síntomas, nosotros los adlerianos entendemos que el síntoma es una construcción de la persona, es una elección, no es cualquier síntoma, el síntoma tiene un sentido en la vida de esa persona porque está asociado al estilo de vida y a la línea directriz. También el estilo de vida tiene la característica de unicidad, en esto de ser único y presente en todos los rasgos de la personalidad, del estilo de vida, de la coherencia interna que tiene todos estos movimientos de los que hablamos de la persona.
no solamente lo creador lo vemos en el síntoma, sino también en las formas de resolver o los horizontes que la persona se plantea, ¿verdad? Allí también vemos lo creador, por eso la importancia de centrarnos en las fortalezas, en conocer qué herramientas sí tiene la persona, porque serán desde allí, desde donde se encuentren los caminos a seguir. Ahí hay una influencia muy nietzscheana, ¿no, Tania? ¿Cómo? Ahí hay una influencia muy nietzscheana, hay Nietzsche ahí debajo de eso. Sí, mucho. Sí, en las obras de Ansbacher se ve mucho también la presencia de Nietzsche. La voluntad de poder. Exactamente. Que fue tomada por Freud en su teoría de la pulsión agresiva, ¿verdad? Lo dio luego su vuelta. Bueno, el estilo de vida es comunitario y social, en esto de que el ser humano es un ser social y que vive y necesita de la comunidad para vivir. Y lo último es particular. Esto quiere decir que el estilo de vida es único y singular para cada persona, es como la huella digital, digamos. No hay dos estilos de vida iguales, sino que se concibe el estilo de vida desde lo singular. Adler ve al hombre desde un punto de vista holístico como ser social, y para Adler la genética y el ambiente sí influyen, sí tenemos que conocerlo, pero no determina el estilo de vida, porque el estilo de vida se va conformando en función de esa línea directriz inconsciente que lleva a la persona a ir de ese menos a ese más. En 1900 no se tenía tanto en cuenta el contexto social, y Adler fue el primer psiquiatra en trabajar con personas de bajos recursos, mientras que Freud trabajó con algunos cientos de personas de muy altos recursos, con un nivel cultural importante. Por ende, también fueron diferenciándose allí los abordajes en su teoría, ¿verdad? Adler pudo desarrollar una comprensión en esto que tú decías, irse de lo comunitario, ¿verdad? Y que hoy por hoy es una herramienta sumamente útil para el trabajo y el abordaje del aspecto comunitario de la psicología. No, creo que también era como que atendía al sindicato de zapateros, que no era tampoco el sindicato de la opulencia, ¿no? Exactamente. Y Por otro lado, las problemáticas eran otras, porque la realidad de vida era otra. Y después en esto que también lo relacional, la relación que tenía la esposa también de Adler con una vertiente troquista. Entonces hay una cuestión de una filosofía también socialista que está presente en el seno familiar, ¿no? Sí, 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 sí. Desde tanto desde su política como desde su profesión, siempre tuvo un ímpetu allí por el bien social, un compromiso por el bien social. Es más, iban Trotsky y la mujer han cenado con ellos y tenemos que decir lamentablemente que una de las hijas con su familia en la purga en Rusia la mataron, digamos, ¿no? Sí, sí, en los centros de concentración. Exactamente. Así que de muchos dolores ha sabido transitar la vida de Adler. Volvemos. El objeto de estudio de la psicología adleriana, entonces, es el estilo de vida. Con esto Adler fue un adelantado en su época, dice Dreyfus, ya que en lugar de centrarse en la enfermedad piensa en el estilo de vida particular, y si bien no deja de lado la enfermedad, se centra en la búsqueda del bienestar, partiendo de lo que sí hay para desarrollar potencialidades individuales. Es decir, comprender cuando una persona llega a la consulta y quiere comprender, bueno, por qué le está sucediendo tal o cual cosa, es importante. Ahora, no podemos quedarnos con la conclusión con la hipótesis que nos hagamos de por qué le sucede esto, para que la persona encuentre el bienestar. No alcanza con el conocimiento,
sino con el movimiento que se genera en pos de eso. En 1926, Adler dice que el estilo de vida es un patrón de conducta y hábitos con los cuales el individuo lucha para alcanzar la superioridad. Esta lucha de crecimiento, esta lucha, ese afán de la superioridad, es constante a lo largo de la vida del ser humano. No nos olvidemos que cuando concebimos al ser humano en esto de contexto, van desde el punto de vista más social, van a surgir acontecimientos constantemente que llevan a esta revisión y a esta necesidad de superar circunstancias de la vida, y allí esa misma línea directriz inconsciente que nos impulsa a avanzar en ese movimiento. Desde que el niño nace, va realizando interpretaciones subjetivas de sí mismo y de su entorno, basado en las experiencias de vida, en el contexto y en la genética. De esa manera se conforma el estilo de vida y trabajamos allí con las interpretaciones para poder conocerlo. Por eso les decía hoy el exhaustivo interrogatorio, las distintas técnicas que utilizamos para poder conocer el estilo de vida de la persona con la que vamos a trabajar. Ya en la primera entrevista, el terapeuta adleriano tiene que tener una idea de quién es esa persona, de cómo es su estilo de vida y de cuál es su línea de movimiento. Hay una técnica que es muy importante, que se basa en completar 3 frases que dicen: yo soy, el mundo es, los otros son, el mundo es, y culmina con un cuarto punto que dice: yo decidí. Esa técnica es muy rica. Las cosas que ya en un contexto terapéutico nos permite conocer del estilo de vida de la persona, pero además tiene ese doble ejercicio que es muy de la psicología adleriana, de devolver a la persona también un conocimiento, ¿no? Aquí la colaboración, para que una relación terapéutica funcione, se requiere, entre muchas otras cosas, de la colaboración de ambos. Y el terapeuta colabora brindando a la persona una nueva forma de verse. Con la pregunta yo decidí, estamos de alguna forma responsabilizando a la persona de esto que nos viene diciendo, de esta forma de verse y de ver al mundo que nos viene diciendo. ¿Funciona como pregunta o funciona como frases incompletas? Son frases incompletas. Por ejemplo, yo le pregunto a una persona, estamos hablando de algún acontecimiento, y yo le digo, bueno, sobre ese acontecimiento, centrándonos en ese momento de tu vida, te voy a pedir que completes estas frases, que me digas lo primero que se te ocurre respecto a estas frases, centrándote en ti en ese momento. Entonces le pregunto: yo soy. Luego le pregunto: los otros son. El mundo es. Y cuando llegamos al punto de decir yo decidí, encontramos una nueva forma en las expresiones, en esto que Adler llama el reflejo de reconocimiento. Encontramos que la persona en ese momento comprende la situación desde otro lugar. Cuando toma contacto, cuando nos da esa respuesta, está tomando contacto de su responsabilidad sobre eso que está relatando. ¿Sigo? Sí, yo dejo, ya sé que no, que vos no, ustedes están formados para no decir esto lo toma tal, pero como nosotros vamos dando en bloque, quiero que quede antecedente de que eso es lo que Carl Roger toma después de Adler. ¿Sí? Les dejo ahí flotando cuando veamos la semana que viene la terapia centrada en la persona. Esto lo toma y, o sea, lo menciona Roger, que lo toma de Adler, digamos. Después él multiplica la técnica del reflejo como una de las técnicas. Pero esto está en Adler inicialmente. Exactamente.
Bien, seguimos. El otro concepto entonces es el sentimiento comunitario. Yo no sé si en las diapositivas tengo algo sobre esto. Creo que sí, capaz que avanzamos. Ahí está. Aquí está su palabra en alemán, que yo les voy a pedir disculpas, pero no la puedo pronunciar. Decimos los adlerianos que el barómetro que tenemos para medir la salud mental es el grado de sentimiento comunitario de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más alejada está la persona de ese sentimiento comunitario, más probabilidades tiene de padecer un sufrimiento, ya sea en esto que hablábamos hoy, de no sentirse perteneciente o de no sentirse valorado. Se incrementa el sentimiento de inferioridad cuando una persona baja el sentimiento comunitario. Por eso una de nuestras finalidades, si se puede decir así, de los tratamientos es incrementar el sentimiento comunitario para asegurar un mayor nivel de salud mental. Dice, el sentimiento es un aspecto sumamente importante para la comprensión de la teoría y la terapéutica adleriana. Las circunstancias pueden existir, como un poco lo que les hablamos hoy de los soldados, ¿no? Las circunstancias objetivas fueron las mismas. Sin embargo, la interpretación que la persona hace de esas circunstancias es el sentimiento que lo lleva a comprender y a verse de determinada manera. Entonces, lo que nos importa son esos sentimientos que acompañan las circunstancias, cómo cada persona lo vive, cómo cada persona lo interpreta. La interpretación subjetiva de los hechos que hace la persona es como, bueno, el material con el que vamos a ir trabajando. Adler define la salud mental en función del sentimiento de comunidad. La norma es la búsqueda de la perfección de ese interés social. La ausencia de esto se ve en la desviación social, en comportamientos desadaptativos o en lo que se conoce como psicopatología. Tanto la búsqueda del interés social como la desviación serán siempre en función del estilo de vida. Esto que les decía hoy, de que aún el síntoma es una construcción artística de cada persona porque es en función de su estilo de vida. La diferencia de la psicología adleriana es que no es una psicología de la posesión, sino que es una psicología del uso. Erikson, a una de sus pacientes, le prescribió que realizara plantitas, le gustaba, se ve que era una señora que le gustaba las plantas, y entonces le prescribió que realizara distintas plantines, digamos, y los pudiera repartir en los enfermos de la comunidad. ¿Qué encuentra con esta prescripción su paciente? Primero, sentirse valorada por el otro cuando ella le da esos plantines, y de esa manera, además de estar valorada por el otro, está teniendo un lugar, está generando ese sentimiento de pertenencia. Y esto lo hizo Erikson sin conocer esto del sentimiento de comunidad que hablaba. Bueno, avanzamos. Vamos a ver un poco el campo de aplicación de la psicología individual. Ya hemos conversado, pero bueno, aquí lo vamos como a poder esquematizar un poco más. La psicología adleriana corre por 3 carriles. Tiene la psicoterapia a largo plazo y el counseling, que son desde el punto de vista más terapéutico. Y luego también está el parenting desde la profilaxis. ¿Avanzamos? No, dicen, pará, le pongo un ratito. Sí, claro, por supuesto. ¿Está? Sáquenle una foto, si después igual tiene. Qué moderno. Estas cosas también, cuando yo estudiaba no existían los celulares con cámara y tampoco la posibilidad de utilizarlos, ¿no?
Entonces, cuando una paciente joven me decía, no, porque tengo las fotos, y yo decía, pero qué brutal, ¿qué pasa con esto de tomar apuntes? Ya no, ahora le sacan una foto. Y bueno, realmente lo fui aplicando también en algunos otros encuentros, así que está muy bien ayornarnos con la tecnología. Totalmente. Bien. El campo de aplicabilidad, entonces, tenemos estas 3 modalidades, que es lo que aprendemos en la formación de psicoterapia. Por allí les traje de un artículo de mi profesor, Jaira San, que dice, y si hiciéramos algo para construirlo, al decir de Allen, podemos hacer algo para cambiarlo. De acuerdo con los fines, o el ficcionalismo, y el afán de superioridad, sentado sobre un sentimiento de inferioridad, el carácter es perfecto, pero cuando uno comienza a entender lo que sabe, lo cambia, porque también cambia la finalidad. Esto es terapizar el estilo de vida. Vamos a ver un poquito esto en un ejemplo. Decían, una familia de muy bajos recursos. ¿Querés que cambie, Tania? No recuerdo qué es lo que viene después. A ver. Técnica para el estudio del estilo de vida. Lo dejamos por ahí, mientras les comparto un poquito esto otro que tenía para ustedes. Sobre esto que planteaba Jair, ¿no? De terapizar el estilo de vida. ¿Qué habrá querido? ¿Qué tantas cosas dice esa frase? Y me pareció bueno tomar este ejemplo, que también está en alguna de las obras, para comprender. Decía, una familia de bajos recursos, con un número importante de hijos, los cuales no entraban todos a la mesa a la hora de comer. Era una mesa muy pequeña, no había lugar para todos. Esa familia, cada integrante de esa familia va a ir construyendo esa comprensión de sí mismo y del mundo. Y decía, esas personas en su vida adulta, cuando se encuentren, por ejemplo, en un trabajo donde estén en un momento de generar esta reducción de personal, se les llama hoy, estas personas van a sentir que pueden ser candidatos posibles a ser los primeros en salir. Porque hay una experiencia previa y porque hay una comprensión de sí mismos en una circunstancia así. Sin embargo, cuando la persona conoce a través de la psicoterapia su estilo de vida, conoce su línea de movimiento, entonces esta persona tiene ahora las herramientas suficientes para comprender que tiene la responsabilidad de poder generar algo diferente en su propia vida, ser autor de su propia vida. Todo puede ser de otra manera, decía Adler, y eso es un poco lo que genera la psicoterapia. Muy reducido, ¿verdad? Pero para comprender por qué nos importa tanto este concepto de estilo de vida, de sentimiento comunitario y de la aplicación de las técnicas para poder conocerlo. En este ejemplo buscamos esto, de ver cómo en la psicoterapia la persona recibe esa responsabilidad sobre su propia vida y puede ejercer planes de vida diferentes para sí mismo. El rol de terapeuta adleriano es un rol activo. Lejos de interpretaciones, cuando nos aproximamos al conocimiento del estilo, a la hipótesis que nos vamos haciendo del estilo de vida de la persona y de la línea directriz, podemos ir mostrándole a la persona con este fin de activar la responsabilidad. El objetivo, podría decirse, es influir sobre la línea de movimiento sin develarla. La sutileza en este tipo de intervenciones. Un ejemplo sería una persona muy indecisa y dice, bueno, yo soy una persona indecisa, pero me cuesta tanto decidir qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar. Ya desde niña era así, a mí mis padres me decían que nunca podía decidir nada. Una intervención adleriana sería, ¿y usted creyó lo que le dijeran?
De esa manera se devela esa línea de movimiento sin estar poniéndola necesariamente arriba de la mesa, diciéndole a la persona, bueno, tú así lo que estás es evitando una responsabilidad, por ejemplo, nunca se haría una interpretación de ese tipo, pero se acercaría a la persona a que pueda verse de otra manera. Otra cosa importante que podemos encontrar en este tipo de intervenciones es lo que yo les nombraba hoy, el reflejo de reconocimiento. El reflejo de reconocimiento es aquella expresión, probablemente no verbal, que realiza la persona cuando nosotros encontramos una conexión en ese momento de la consulta con lo que la persona está trayendo en su estilo de vida y en esa línea directriz. Cuando mostramos a la persona a través de estas preguntas, como la de recién, usted creyó lo que le dijeron, vemos en el sujeto o nos mira, o hay un movimiento en la silla, o genera. Hay muchas personas que realmente lo logran verbalizar, ¿no? Esto que me acabas de decir me está haciendo pensar muchas cosas y quedan como en un momento de reflexión importante. Veamos algunas técnicas para el tratamiento del estudio del estilo de vida y del rol terapéutico. Nosotros, los adlerianos, utilizamos los primeros recuerdos de la infancia. Nos quedamos un poquito en la diapo de arriba, así después pasamos a eso último. Utilizamos los primeros recuerdos de la infancia como una técnica que nos permite conocer cómo la persona fue construyendo esto del estilo de vida en su infancia, y luego podemos hacer conexiones muy oportunas con el presente. También indagamos la posición en la familia, esto que Adler llama en algún momento la constelación familiar, como el lugar psicológico que ocupa esa persona en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál realmente haya sido el orden de nacimiento, sino cómo esa persona se visualiza en ese lugar en el que le toca ocupar en su familia. Por allí en su obra Adler establece características de cada uno, el hijo mayor, el hijo del medio, el hijo menor, que son una guía. No quiere decir que el hijo del medio va a hacer o va a tener determinadas características, porque en realidad todo depende del estilo de vida de esa persona y de la interpretación que esa persona le dé a ese posicionamiento en la familia. Una forma muy lúdica de ver esto es una técnica que se realiza con botones de las ropas, distintos tipos de botones, y le pedimos a las personas que nos diagramen su familia, y allí también, bueno, podemos ir viendo qué tipo de botones eligen los niños. Es muy divertido ver cómo eligen los botones según también algunas condiciones que quieran manifestar allí a través del objeto. Es una técnica muy lúdica, pero muy entretenida también, y nos permite ver varias cosas. Otra son los ensueños diurnos y nocturnos. Por ahí, Tania, es un clásico por ahí que podemos ver, que es cuando en el seno familiar se lo nombra como el pobrecito. Acá le dice el angá, en corriente. Angacito, el angá. El angá. No puede, digamos. Que es el pobrecito de la familia. Si él asume eso como su identidad, ¿qué repercusiones tiene después en su vida adulta, digamos, ¿no? Claro, como que esto, si él lo asume y él se nombra desde ese lugar, que está en la niñez de que no podía poner la mesa porque era más chico, porque iba a romper los platos,
y él asume ese lugar de Angá, cómo se ve después que, por ejemplo, a la hora de competir por un puesto laboral, uno ve el Angá, cómo se instala, digamos, en que, o cuando vos haces una selección de una persona que se identificó con ese lugar, cuando vos le decís que haga un roleplay para vender, cómo ingresaría en una venta, y o se ingresa distinto, ingresa ya pidiendo permiso y pidiendo perdón, digamos. ¿No? En esto que vos decías como un ejemplo, que, o sea, por ahí los mismos hermanos, ante esa situación, uno aceptó ese lugar y lo incorporó y el otro no, al contrario, luchó contra ese no lugar. Exactamente, está vinculado al sentimiento de inferioridad. Totalmente. Y la elección de asumir o no ese lugar de Angá tiene que ver en función del estilo de vida. Adler habla allí de los arreglos, ¿no? El ser el Angá permite desresponsabilizarse de un montón de cosas bajo la excusa de, bueno, yo soy el Angá, siempre lo fui, entonces yo con esto no puedo, allí hay un arreglo. La persona no tiene coraje de afrontar algo diferente en su vida. Entonces se convence, pero no por algo que sucedió en el exterior, porque decide que esa va a ser su línea de vida. ¿Verdad? Bien. Gracias por ese aporte. A veces estas cuestiones lúdicas son las que permiten ir comprendiendo mejor tanto palabrerío, que espero que no estén aburridos. Los veo muy callados y veo que el tiempo pasa. Quiero decirles un montón de cosas, pero tampoco los quiero aturdir. Avanzamos un poquito más, si les parece bien. Vale. Hablábamos de la técnica de los sueños. Siempre pedimos que nos traigan un sueño. Y es importante esto de solicitar un sueño en los primeros momentos de la terapia, porque luego que ya hay un proceso, decía mi profesor, el paciente sueña para la terapia, ¿no? Allí se empiezan a ver los cambios que hay en la comprensión de sí mismo a través de los avances terapéuticos, y ya los sueños no son, no nos hablan tanto de la persona que llega a la consulta por primera vez. Entonces siempre solicitamos el relato de algún sueño. Por supuesto que luego se hace un trabajo más exhaustivo sobre sueños a lo largo de los procesos, pero es un elemento sumamente importante en los primeros encuentros para esto de conocer el estilo de vida. También indagamos sobre trastornos infantiles, esto de que el entorno y la genética de alguna manera van a influir en el estilo de vida de la persona, así como los factores exógenos que provocan determinadas enfermedades. Adler, habiendo tenido raquitismo, habiendo padecido una tuberculosis en aquella época, donde me imagino que debe haber sido bien diferente a lo que podemos imaginarnos hoy. También con ese acontecimiento de descubrir a su hermano muerto en el dormitorio, cosas que fueron como generando también una visión de sí mismo y del mundo particular para él. También es importante la relación con el terapeuta, en esto que yo les decía hoy de la colaboración. Cuando una persona no logra colaborar, es imposible que se pueda avanzar. ¿Qué quiere decir colaborar? Esto de permitirse en el espacio terapéutico, de permitirse generar ese vínculo y ese movimiento. Son tiempos también internos de cada uno. Cuando ya la terapia está más avanzada, vamos a ir comprendiendo el estilo de vida, y esa comprensión la vamos a ir transmitiendo a la persona, siempre desde esa sutileza y ese cuidado en el intercambio.
pero es importante que la persona comprenda y vaya tomando las herramientas de lo que es su estilo de vida para poder entonces poder generar esto de la responsabilidad, ¿no? De que la persona pueda generar por sí mismo los cambios. Vamos a la última área de abordaje. Antes de empezar con esto de counseling, quiero decirles que solamente a través de la psicoterapia de largo aliento es que se pueden llegar a generar cambios en el estilo de vida. Es el único de los abordajes de la psicología adleriana que puede provocar un cambio en el estilo de vida. El counseling, si bien trabaja desde la misma base teórica, trabaja con herramientas bien importantes, bien similares para conocer el estilo de vida, tiene un encuadre diferente. El counseling tiene un tiempo acotado, que a diferencia de otras corrientes, está planificado para que sea de una intervención de 3 meses, con objetivos específicos que tienen que ver con poder abordar esto del motivo de consulta que trae a la persona, y no nos centramos en lo que es el estilo de vida. Por supuesto que necesitamos conocerlo y para eso utilizamos las técnicas que veníamos diciendo, pero nos vamos a centrar en el motivo de consulta y en la resolución en este corto plazo. ¿Avanzamos? Se asienta sobre las bases de los principios de la psicoterapia adleriana y se centra en un encuadre propio. Esa sería, bueno, un poco la definición media acotada de lo que sería una intervención de counseling. Y luego la última, que ya tiene que ver con la psicohigiene, que es el parenting, desde el punto de vista profilaxis, es el aspecto preventivo de la educación. Cuando pensamos en un abordaje terapéutico con niños, hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir un tratamiento para evitar la retraumatización. La psicología adleriana es sumamente útil, ya que cuenta con el enfoque de la educación o del parenting, que implica un abordaje del niño y del adulto que lo rodea. Es decir, en psicología adleriana tratamos de que ese abordaje sea desde un punto de vista de la educación hacia los padres, entendiendo que si ese entorno no genera modificaciones, el niño no va a poder encontrar una mejor manera por sí solo de comprender la situación y de generar un cambio en la situación actual. El parenting tiene otro encuadre que ya para su aplicabilidad es fundamental el conocimiento y el manejo de la teoría adleriana en todo esto que veníamos viendo hoy de lo que es el estilo de vida, de lo que es el sentimiento comunitario y de lo que es la concepción del hombre como ser social. Es el área de la psicología adleriana que trabaja la prevención. La psicología adleriana desde la intervención terapéutica y la prevención que se realiza es a través de determinadas técnicas particulares de educación. En este caso estamos hablando de parenting, estamos hablando de la situación clínica, de lo que es una consulta con un niño, con un adolescente, pero también en este aspecto más comunitario, llevándolo a lo que son los centros educativos, ¿verdad? Que también es un lugar hoy por hoy donde los niños pasan mayor parte del tiempo, a veces pasan más tiempo en las escuelas que en su propia familia. Cuando llega un niño a la consulta, no trabajamos solo con el niño, sino con el entorno. A través de entrevistas con padres buscamos conocer el estilo de vida del niño, los objetivos y los métodos equivocados del comportamiento infantil.
Y de esta manera la educación se da cuando podemos contribuir a que esos padres tengan una mayor comprensión de la dinámica que se presenta con ese niño y de la forma como ellos, que en este caso son su entorno más próximo, influyen directamente retroalimentando ese comportamiento desadaptativo o no deseado del niño. Para esto hay procedimientos específicos que se van generando como en dos tiempos. Uno que tiene que ver más con la recopilación de la información de la situación para comprenderlo, y otro con lo que es el entrenamiento a través de las herramientas del parenting para que estas familias comprendan y logren encontrar un camino distinto para solucionar, para encontrar un destino más apropiado a esas dificultades que presentan. Yo siempre digo que es muy difícil trabajar en la clínica con padres, porque lamentablemente, así como en otros tiempos se creía que la psicología era para las personas que tenían una enfermedad o para las personas que estaban mal, también hoy creo que se sigue pensando en que cuando llega un niño a la consulta es el niño que tiene problema y es sobre el niño sobre quien hay que actuar, y se deja de lado esta influencia de su entorno y cómo les cuesta a veces a los adultos, lo difícil que es a los adultos poder visualizarse en que son parte de esa problemática. Allí hay un trabajo bastante minucioso de realizar. Bueno, más o menos por aquí, no sé si queda alguna diapositiva más. Por ahí, Tania, en esto, cuando nos toca trabajar en una institución educativa, y es importante el primer movimiento, porque en el primer movimiento podemos estar pensando de esto que vos no aportás o no. Si nosotros recibimos al chico en un pseudo dispositivo llamado, digamos, centro o lo que sea, que está dentro de, o gabinete, que acá en los 70 se llamaba gabinete y todavía se sigue usando, y no le decimos, no, nos gustaría, por ejemplo, ir al aula, ir al recreo, recibir a la familia, ese primer momento marca la diferencia, ¿no? Si ya lo recibimos, por más que después digamos otra cosa, estamos diciendo que el chico es el problema. Exacto. Si nos mandan y lo recibimos, por eso antes de recibirlo, decir, no, no, nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir al aula, nosotros vamos a ir al recreo, ¿no? Eso marca una diferencia ya en el primer momento de intervención, que a veces eso no nos enseñan en la facultad, digamos. No, y por eso traía esto de que aún en la sociedad también está establecido así, porque cuando uno no recibe al niño de entrada, claro. Hay como un recelo también. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no estás viendo el problema? ¿Por qué no querés ver al niño en problema? Y es justamente comprender esta visión del niño que está establecido aquí en esta diapo, que dice el niño que se porta mal es un niño desalentado, que el mal comportamiento o conductas inútiles o negativas tiene como propósito afirmar su propia existencia y significado y su propia valía. Comprender esto, ¿no? De que el niño, de una forma errónea, está comprendiéndose y comprendiendo su entorno, pero lo que busca no es provocar al adulto, no es portarse mal, no es generar un problema, lo que está buscando es reafirmar su propia existencia y su sentimiento de valía y su sentimiento de pertenencia. Si no puedo ser el mejor, por lo menos podré ser el peor, dice alguna de las explicaciones en los libros de Dreyfus. Esto, ¿no? Qué difícil es poder generar estos cambios de verse y de verse a sí mismos y de ver las problemáticas, salir de los rótulos que hemos venido teniendo a lo largo de los años, esta necesidad, ¿no? Esto que yo traigo acá, un niño que se porta mal es un niño desalentado. No lo podemos rotular con es un niño que hace tal cosa, es el niño problema de la clase o es dentro del núcleo familiar el problemático sino que comprender a ese niño desde esta óptica de la psicología adleriana. Es un niño que se siente desalentado, hay un sentimiento de inferioridad allí que está marcando
toda su línea de movimiento. Por eso la importancia de conocer el punto de vista teleológico y por eso la importancia de conocer la utilidad del comportamiento. Todos hacemos algo para algo. Yo les decía hoy al principio, el niño que se porta mal, que busca como el problema con ese adulto, en realidad esa es la visión que tiene el adulto. Pero el niño a través de su comportamiento lo que está buscando es elevar ese sentimiento de inferioridad. Y en esto de hacer la pausa, digo, no, también en análisis, nunca se pone, muy pocas veces, en tela de juicio que en realidad, si tenés un contexto pedagógico y educativo de competencia y no de colaboración, ¿por qué no preguntarse por la pedagogía y la didáctica y el modelo de educación de competencias en vez de plantearse un modelo de educación más bien colaborativo, conversacional? Exacto, sin dudas. Antes de lograr esos grandes cambios estructurales, yo sería muy feliz si cada docente o cada padre pudiera comprender que no tiene que manejar la simetría para educar, sino que ser un líder asertivo es la forma de educar. La mejor manera de tratar a un niño es la manera como tratamos a cualquier persona. Yo a veces le digo a los padres, ¿cómo le dices a tu hijo que colabore con poner la mesa a la hora de la cena? Siempre hay órdenes. ¿Cómo me lo dirías a mí? Ah, no, te lo diría diferente, me dice. Entonces, comprender este lugar del adulto, de cómo influye negativamente en el mal comportamiento, para mí sería un primer paso que cambiaría toda la visión de la educación, tanto en el hogar como en la escuela. Buenísimo. No sé si queda algo más, creo que ya estamos llegando y ya deben estar aburridos, ahí está, aburridos de escucharme. Me gustaría saber, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, compartir algo de lo que hemos hablado hoy, o ha sido mucho. Preguntas, consulta, aporte. Me quedó la duda de si esta última parte de la educación es solo en niños. ¿No se escuchó, Natalia? No. A mí me quedó la duda, dice, ¿cómo era tu nombre? Sofía. A mí me quedó la duda de que si esto último de la educación, dice, ¿es solamente por niños, por los niños o es en sentido amplio lo de la educación? Ay, no entiendo la pregunta, perdón. Sofía, capaz que si me puede especificar algo más. Si solo es aplicable en niños esto de lo que estabas hablando o es en general. No, es en general. Por eso yo decía que para poder abordar el área de parenting es sumamente necesario conocer, manejar todos estos principios adlerianos, porque es desde allí de donde vamos a trabajar. Y trabajamos justamente con esa misma base teórica, con ese mismo respaldo teórico en los distintos abordajes. Entonces, creo que no es solamente para los niños. De hecho, dentro del parenting también está especificado un abordaje más hacia la adolescencia también, pero esto pasa en la clínica. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la participación y estamos en contacto. Gracias, Tania. Un abrazo fraterno.